Ha muerto un preso recluido en régimen de aislamiento durante 35 años, más tiempo que cualquier otro preso federal. Thomas Silverstein estaba recluido en la prisión Supermax del sur de Colorado, a la que ingresó en 1978 por una condena por robo a mano armada. Más tarde fue condenado por matar a 2 reclusos y a un guardia de prisiones. Acompáñeme a descubrir las escalofriantes historias de algunos de los presos más temidos de la cárcel. Estas espeluznantes historias le producirán escalofríos. Prepárese para el viaje al corazón de las tinieblas, las motivaciones retorcidas y los placeres sádicos. Andrei Romanovich Chikatilo. En la pequeña aldea de Yablochnoye, Ucrania, nació un niño en un mundo de pobreza y desesperación. Andrei Romanovich Chikatilo llegó a este mundo el 16 de octubre de 1936, en una época de gran agitación y sufrimiento. Su infancia estaría marcada por el hambre, los malos tratos y los horrores de la guerra. A medida que Chikatilo crecía, sus luchas continuaban. La impotencia y la torpeza social alimentaron sus sentimientos de odio y aislamiento. A pesar de estos problemas, consiguió estudiar y se hizo profesor. Sin embargo, su carrera como maestro duraría poco. Las denuncias de abusos sexuales a menores provocaron su despido, lo que marcó un punto de inflexión en su vida. Fue en ese momento cuando Chikatilo sucumbió a sus deseos más oscuros y se embarcó en un camino de horror inimaginable. Cuando Chikatilo cedió a sus impulsos homicidas, una ola de terror se extendió por toda la Unión Soviética. Desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1990, Chikatilo se embarcó en una oleada de asesinatos dirigidos contra los individuos más vulnerables, dejando un rastro de devastación a su paso. Las víctimas de Chikatilo, en su mayoría mujeres y niños, eran atraídas a zonas aisladas bajo falsos pretextos. Una vez a solas, desataba sus sádicos deseos, agrediendo sexualmente, mutilando y, en última instancia, acabando con sus vidas de la forma más brutal imaginable. La investigación de los crímenes de Chikatilo se enfrentó a numerosos retos. Las teorías que atribuían los asesinatos a la extracción de órganos o a cultos satánicos obstaculizaron inicialmente el progreso, desviando la atención del verdadero culpable. Pero unos investigadores decididos se negaron a dejarse influir por esas distracciones. Fue el descubrimiento de sorprendentes similitudes en las heridas de las víctimas, lo que llevó finalmente a los investigadores a atar cabos. Surgió un patrón que revelaba la obra de un único asesino sádico. La carrera por capturar a Chikatilo se intensificó, mientras el número de cadáveres seguía aumentando. Finalmente, en 1990, la red se cerró sobre Chikatilo. Puesto bajo vigilancia, fue detenido, y las pruebas contra él eran abrumadoras. Su comportamiento sospechoso y sus heridas, compatibles con los crímenes, dejaban pocas dudas sobre su culpabilidad. La investigación había llegado a un momento crucial, pero el juicio resultaría igual de dramático. Chikatilo, que inicialmente negó su implicación en los asesinatos, confesó haber abusado de algunos de sus alumnos, pero fue un perfil psicológico el que echaría por tierra su fachada de inocencia. Cuando se le leyó el perfil, el estoico comportamiento de Chikatilo se derrumbó y las lágrimas corrieron por su rostro. Con escalofriantes detalles, Chikatilo proporcionó al tribunal vívidas descripciones de cada asesinato. Incluso llegó a dibujar bocetos de las escenas de los crímenes, lo que no dejaba lugar a dudas sobre su profundo conocimiento de los horribles actos que había cometido. Las víctimas de Chikatilo, tanto hombres como mujeres, habían sufrido múltiples cuchilladas antes de ser evisceradas. La profundidad de su naturaleza sádica quedó al descubierto cuando admitió haber probado la sangre de sus víctimas y haber desgarrado sus genitales. El juez reprendió a Chikatilo durante el interrogatorio, mientras la prensa sensacionalizaba los asesinatos, refiriéndose a él como caníbal y maníaco. El juicio duró meses, y Chikatilo se negaba ocasionalmente a responder a las preguntas o tenía un comportamiento perturbador. A pesar de los intentos de la defensa por presentar evaluaciones psiquiátricas independientes, Chikatilo fue declarado apto para ser juzgado. Las abrumadoras pruebas en su contra no dejaban lugar a dudas. Al final, fue declarado culpable de 52 asesinatos. La última petición de clemencia de Chikatilo fue rechazada, y en febrero de 1994 recibió el castigo definitivo por sus atroces crímenes. Ejecutado por un pelotón de fusilamiento, dejó tras de sí un legado de horror y una nación que se enfrenta a las secuelas de su reinado de terror. Rebecca Butterfield. Rebecca Butterfield es un nombre que infunde temor en el corazón de los reclusos, el personal penitenciario, los guardias e incluso el público en general. Nacida en un hogar problemático, tuvo que enfrentarse a un sinfín de problemas desde muy pequeña. Sus padres, ambos con problemas de adicción,
fueron incapaces de proporcionarle la estabilidad y la orientación que necesitaba desesperadamente. De niña, Rebecca sufría repetidos abusos, sola en un salón desordenado y caótico, rodeada de los restos de los hábitos destructivos de sus padres. Fue en este entorno donde fue testigo por primera vez de la violencia y experimentó el abandono, lo que configuró su percepción del mundo de una forma profundamente negativa. El Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, un lugar conocido por su alta seguridad y sus criminales empedernidos, se convirtió en el escenario de los inquietantes actos de violencia y autolesión de Rebecca Butterfield. Fue entre estos muros donde consolidó su reputación como una de las reclusas más peligrosas de Australia. Rebecca fue encarcelada inicialmente por apuñalar a un taxista por un desacuerdo sobre su tarifa y por apuñalar a un vecino cuyo único delito fue intentar evitar que Rebecca se autolesionara en el año 2000. Cabría pensar que un tiempo en el centro penitenciario la ayudaría a corregir su conducta, pero ocurrió lo contrario. Los guardias de la prisión estaban entrenados para manejar a los presos, pero Rebecca estaba en su propia liga. Los guardias confesaron que había algo en ella que les producía escalofríos y que se daban cuenta de que era capaz de cualquier cosa. Rebecca no tardó en infundir miedo en la jerarquía de la prisión. Mediante una combinación de manipulación, intimidación y violencia, se convirtió rápidamente en una prisionera con la que nadie quería cruzarse. Un incidente que conmocionó a toda la prisión fue cuando Butterfield atacó sin provocación a su amiga y compañera de prisión, Blue Slim Ward, en 2003. Según los informes, apuñaló a la señorita Ward 33 veces, antes de ver cómo se desangraba hasta morir. Los testigos recuerdan la intensidad del momento, cuando los ojos de Rebecca ardían con una ardiente determinación. Pero fue un incidente en particular el que realmente mostró las profundidades de la depravación de Rebecca. En un escalofriante acto de violencia autoinfligida, se golpeó la cabeza contra una pared 105 veces, todo ello con una sonrisa siniestra en la cara. La brutalidad del acto dejó incrédulos tanto a los reclusos como a los guardias. La visión del rostro ensangrentado de Rebecca, junto con su inquebrantable determinación, conmocionó a toda la prisión. Fue un escalofriante recordatorio de la oscuridad que residía en su interior y no hizo sino engrosar su lista de autolesiones. También se ha sabido que se cortó el cuello en varias ocasiones, casi desangrándose y necesitando puntos de sutura. Los actos de violencia de Butterfield no se han limitado a ella misma y a sus compañeras, ya que ha atacado a guardias, personal sanitario y médicos con armas, agua caliente, té caliente e incluso fluidos corporales. Con la noticia de que Rebecca Butterfield iba a ser puesta en libertad el 3 de noviembre de 2015, una sensación de inquietud impregnó los muros de la prisión. El conocimiento de que esta peligrosa persona pronto volvería a las calles despertó el miedo y la preocupación entre los reclusos, los guardias y el público en general. Estos temores se vieron alimentados por las afirmaciones de Rebecca de que volvería a matar y de que mataría una vez que fuera puesta en libertad. Su abogado intentó que la trasladaran a un centro de salud mental al final de su condena, pero un juez dictaminó que era demasiado peligrosa para dejarla al cuidado de personal médico, lo que añadió algunos años más a su condena. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein, nacido Thomas Edward Conway, el 4 de febrero de 1952 en Long Beach, California, tuvo una infancia marcada por la adversidad y una serie de acontecimientos desafortunados. Su madre, Virginia Conway, se divorció de su primer marido estando embarazada de Thomas y más tarde se casó con Thomas Conway, a quien Thomas creía su padre biológico. Sin embargo, su matrimonio no duró y Virginia se divorció de Conway, casándose finalmente con Sid Silverstein, que adoptó legalmente a Thomas. Thomas creció en un barrio de clase media y era un niño tímido y torpe que a menudo sufría acoso escolar. Virginia, una mujer de carácter fuerte, tenía una forma única de enfrentarse a los acosadores. Exigía a Thomas que se defendiera, diciéndole que si alguna vez volvía a casa llorando después de haber recibido una paliza, ella le estaría esperando para darle otra paliza. El amor duro de Virginia influyó en la actitud de Thomas hacia la violencia. A los 14 años, la vida de Thomas dio un giro cuando fue condenado a un reformatorio de la Autoridad Juvenil de California. Fue durante su estancia allí cuando se reforzaron sus actitudes hacia la violencia. En este entorno, aprendió que cualquiera que no estuviera dispuesto a luchar sería maltratado. En 1971, con 19 años, Thomas ingresó en la prisión californiana de San Quintín, donde cumplía condena por robo a mano armada. 4 años más tarde, le concedieron la libertad condicional, pero su libertad duró poco. Poco después de su puesta en libertad, Thomas, junto con su padre,
Thomas Conway, y su primo, Gerald Hoff, fue detenido por 3 robos a mano armada. En 1977, Thomas fue condenado a 15 años por robo a mano armada y enviado a la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. Fue entre los muros de esta prisión de máxima seguridad donde empezó a fraguarse la asociación de Thomas con la Hermandad Aria, una conocida banda de presos. Sin embargo, fue durante su traslado a la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, Illinois, USP Marion, cuando sus tendencias violentas escalarían a niveles escandalosos. En 1980, Thomas fue condenado por el asesinato del recluso Danny Atwell en la USP Marion, que al parecer se había negado a servir de mula para la heroína que la Hermandad Aria movía por la prisión. Fue condenado a cadena perpetua y trasladado a USP Marion, un centro de alta seguridad conocido por sus estrictas medidas de control. Dentro de los muros de USP Marion, Thomas fue internado en la tristemente célebre Unidad de Control, un régimen de aislamiento virtual reservado a presos propensos a comportamientos agresivos y perturbadores. Esta forma extrema de aislamiento significaba que Thomas pasaba los días en una pequeña celda con una luz constante en el techo, lo que garantizaba la vigilancia ininterrumpida de las cámaras. Solo se le permitían 2 llamadas telefónicas al mes y recibía las comidas a través de una ranura en la puerta. En 1985 surgió un rayo de esperanza cuando se anuló su condena por el asesinato de Danny Atwell. Se descubrió que los informadores de la cárcel que habían testificado contra él habían cometido perjurio en el estrado. Este giro de los acontecimientos supuso un breve respiro de la dura realidad de su reclusión, pero no duraría mucho. La estancia de Thomas en USP Marion llegó a un violento y espeluznante clímax en 1983. El 22 de octubre de ese año, cometió su acto más atroz. Tras salir de su celda para ducharse, Thomas utilizó una estratagema para que el funcionario de Prisoners Merle Klutz se le adelantara. Se colocó entre Klutz y otros funcionarios y se detuvo ante la celda de otro recluso, Randy Gomez. Gomez le pasó a Thomas un cuchillo casero y este atacó a Klutz, apuñalándolo varias veces. Aileen Wuornos. El 29 de febrero de 1956 nació en Rochester, Michigan, una niña llamada Aileen Carol Wuornos. Los primeros años de Aileen estuvieron marcados por la tragedia y la inestabilidad. Su madre, que entonces solo tenía 14 años, se casó con el padre de Aileen, que tenía 18 años. Sin embargo, su unión duró poco, ya que su padre fue condenado a cadena perpetua por los horribles delitos de secuestro y violación de una niña de 7 años. Esto dejó a Aileen sin una figura paterna, preguntándose para siempre por el hombre que nunca tuvo la oportunidad de conocer. A medida que crecía, su problemática educación le pasó factura. Se involucró en actividades sexuales a una edad temprana, cambiando su cuerpo por cigarrillos, drogas e incluso comida. Las cicatrices de su pasado eran profundas y marcarían su futuro de formas inimaginables. A los 14 años, la vida de Aileen dio un giro aterrador. Un amigo de la familia la violó y quedó embarazada sin desearlo. El niño fue dado en adopción y Aileen se encontró sola, abandonada y llena de ira y resentimiento. Sin un hogar estable al que llamar suyo, Aileen abandonó la escuela y empezó a vivir en el bosque, sobreviviendo por todos los medios. Fue entonces cuando se dedicó a la prostitución, vendiendo su cuerpo para sobrevivir a la dura realidad de la vida en la calle. La infancia problemática de Aileen y sus primeras experiencias de abuso y abandono sentarían las bases de la oscuridad que consumiría sus últimos años. Cuando Aileen Wuornos entró en la edad adulta, su turbulento pasado siguió persiguiéndola, llevándola por el camino de la actividad delictiva y la violencia. Su vida se convirtió en una serie de arrestos y encuentros con la ley, presagiando los horrores que aún estaban por llegar. Las actividades delictivas de Wuornos iban desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta agresiones y robos. Pero fue en 1991 cuando sus delitos alcanzaron un nivel que conmocionaría al país. Wuornos fue detenida por el asesinato de Richard Charles Mallory, un hombre cuya vida se convertiría en la primera de las muchas que se cobraron sus mortíferas manos. La investigación del asesinato de Mallory descubriría un patrón escalofriante. Wuornos estaba relacionada con los asesinatos de otros 6 hombres, todos ellos víctimas de su violencia a sangre fría. Todos los asesinatos parecían seguir un patrón similar, y Wuornos alegaba defensa propia o robo como motivos. Durante el juicio, se analizó el estado mental de Wuornos. Se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad, lo que arrojó luz sobre los demonios internos que la impulsaron a cometer actos tan atroces. Sin embargo, sus diagnósticos no influyeron en el jurado, que la declaró culpable y la condenó a muerte por múltiples asesinatos.
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Wuornos se declaró inocente de otros asesinatos, por lo que fue condenada a muerte de nuevo. Durante el juicio, mantuvo su culpabilidad, pero expresó su ira y resentimiento hacia la sociedad y los medios de comunicación, que habían hecho sensacionalismo de su historia. Condenada a muerte, Wuornos pasó más de una década en el corredor de la muerte, donde denunció malos tratos y abusos por parte del personal penitenciario. Su estancia entre rejas no hizo sino aumentar la macabra fascinación que rodeaba su caso, mientras el mundo observaba y esperaba su destino final. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos encontró su fin. Fue ejecutada mediante inyección letal, poniendo fin a un reino de terror que se había apoderado de la nación. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en su Michigan natal. Nico Jenkins. Nico Allen Jenkins, nacido el 16 de septiembre de 1986 en Colorado, tuvo una educación problemática que acabaría marcando su oscuro y violento camino. Criado por sus padres, David A. McGee y Lori Jenkins, los primeros años de Nico estuvieron marcados por la inestabilidad y la disfunción. Al crecer, Nico mostraba signos de una mente perturbada, con problemas de comportamiento y dificultades para encajar en las normas sociales. Su entorno familiar estaba lejos de ser enriquecedor, con frecuentes discusiones y falta de estabilidad. Al entrar en la adolescencia, su comportamiento se volvió cada vez más errático. A los 15 años, robó un coche, un acto que presagiaba la violencia que le esperaba. Fue condenado a 18 años de prisión por este delito y por múltiples agresiones durante su estancia en la cárcel, pero nadie sabía que esto solo sería el principio de su periplo delictivo. Tras cumplir 10 años y medio de su condena, Nico salió de prisión el 30 de julio de 2013. Sin embargo, el sistema no reconoció el verdadero alcance de su peligrosidad. Un mes después de su puesta en libertad, Nico Jenkins se embarcó en una espeluznante ola de asesinatos que conmocionó al país. Los asesinatos que cometió no fueron actos de violencia al azar, sino que se llevaron a cabo con un retorcido propósito. Nico afirmaba que actuaba bajo las órdenes del antiguo dios Serpiente Apophis, una deidad de la mitología egipcia. Creía que estos asesinatos eran sacrificios para apaciguar a Apophis y proteger su reino. El 11 de agosto de 2013, un agente de patrulla hizo un espantoso descubrimiento cerca de una piscina municipal en Spring Lake Park, Omaha, Nebraska. Se encontraron 2 cuerpos sin vida en el interior de una camioneta Ford blanca. Las víctimas, identificadas posteriormente como Juan Uribe Pena, de 26 años, y Jorge Cajiga Ruiz, de 29, habían recibido un disparo en la cabeza y sus bolsillos estaban vueltos del revés. Este doble asesinato marcó el inicio de la terrorífica oleada de asesinatos de Nico Jenkins, apenas 2 semanas después de salir de prisión. El 19 de agosto, sobre las 7 de la mañana, se descubrió el cadáver de Curtis Bradford, de 22 años, en el exterior de un garaje de la calle 18, con Clark. Bradford había recibido 2 disparos en la espalda, y su vida se había extinguido en un frío y calculado acto de violencia. Lo que hizo aún más escalofriante el asesinato de Bradford fue el hecho de que ambos habían posado juntos para una foto de Facebook justo el día anterior al asesinato. El 21 de agosto, un ayudante del sheriff que respondía a una llamada por disparos hizo un descubrimiento espeluznante. El cuerpo sin vida de Andrea Kruger yacía en medio de la carretera, en la calle 168 con 4th Street, con la cara, el cuello y el hombro acribillados por múltiples heridas de escopeta del calibre 12. El reino del terror orquestado por Nico Jenkins llegó a su fin el 30 de agosto de 2013, cuando fue detenido por un cargo de amenazas terroristas no relacionado. Poco sabía que las pruebas contra él se habían ido acumulando, acercándose poco a poco a sus oscuros secretos. Los investigadores habían obtenido imágenes de vigilancia de una armería local que mostraban a una socia comprando la munición distintiva utilizada en los asesinatos. Esta prueba crucial vinculaba a Jenkins con los asesinatos. Además, las imágenes de las cámaras situadas en la ruta hacia el todoterreno abandonado de Andrea Kruger reforzaron aún más el caso contra él. En la noche del 3 de septiembre de 2013, durante un incoherente interrogatorio de 8 horas, Nico Jenkins confesó los 4 asesinatos y finalmente fue condenado a muerte. Este panel considera que la pena de muerte es apropiada, debe ser, y se da por la presente para cada uno de los 4 asesinatos por el acusado de sentencias de muerte y otras 12 condenas, cada uno con 45 a 50 años de prisión. Eso es lo que el juez de 3 paneles dictamina en el caso Nico Jenkins. Nico Jenkins afirmó que estos actos eran sacrificios a Apophis, el antiguo dios serpiente egipcio, que él creía que le ordenaba. Sara Barras.
El 24 de mayo de 2019 era un día aparentemente normal en Shire Green, un tranquilo suburbio de Sheffield, South Yorkshire. Pero la tranquilidad de esta comunidad tan unida se hizo añicos cuando los agentes de policía recibieron una llamada para acudir a una propiedad residencial en Greg House Road. Unos vecinos preocupados habían denunciado el bienestar de los niños que vivían allí, intuyendo que algo iba terriblemente mal. Dentro de la casa, los agentes se encontraron con una escena de horror inimaginable. Encontraron inconscientes a 6 niños de edades comprendidas entre los 7 meses y los 14 años. Los niños fueron trasladados rápidamente al Hospital Infantil de Sheffield, donde un equipo de médicos y enfermeras luchó desesperadamente por salvarles la vida. Trágicamente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, los 2 mayores, Blake Barras, de 14 años, y Tristan Barras, de 13, no pudieron salvarse. A medida que se desarrollaba la investigación de los asesinatos de los niños de Shire Green, las autoridades profundizaron en las vidas de Sarah Barras y Brandon Machin, los 2 individuos detenidos en relación con el atroz crimen. Sarah Barras y Brandon Machin no solo eran compañeros de crimen, sino también hermanastros que mantenían una relación incestuosa. El alcance de su relación se reveló en una nota encontrada en el teléfono de Barras, en la que se afirmaba que Machin era el padre de todos los niños. Antes de los asesinatos, la familia había estado bajo el escrutinio de los servicios sociales. En noviembre de 2018, se había presentado una acusación de agresión sexual contra Blake, la víctima de 14 años. Los servicios sociales se habían involucrado y los problemas de la familia pasaron a primer plano. Tristan, la víctima de 13 años, se enfrentó a una acusación similar de agresión sexual en mayo, poco antes de que se desencadenaran los trágicos acontecimientos. Se presentaron ante el tribunal mensajes de Barras, en los que revelaba que no soportaba verlos internados en el sistema de acogida. El desencadenante final de los terribles sucesos pudo ser una llamada telefónica a Barras en la noche del 23 de mayo. Una persona anónima de la localidad denunció una nueva agresión sexual de Tristan a un niño y amenazó con denunciar el asunto a los servicios sociales. Esta llamada pareció llevar a Barras al límite, alimentando su desesperación y conduciéndola finalmente al impensable acto de violencia. Tras su detención, Barras hizo escalofriantes declaraciones a la policía, revelando lo más profundo de su retorcida mentalidad. Declaró que preferiría verlas muertas antes que bajo tutela, y afirmó de forma estremecedora: «Les di la vida y puedo quitársela». La audiencia de sentencia del 12 de noviembre de 2019 sacó a la luz más revelaciones. El tribunal supo que Barras y Machin habían actuado conjuntamente en su plan para acabar con la vida de sus hijos. Después de que fracasaran sus intentos de envenenar a los 4 hijos mayores utilizando medicamentos recetados para el TDAH, recurrieron a métodos aún más siniestros. Barras utilizó el cordón de una bata para estrangular a Tristan, mientras que Machin utilizó sus propias manos para estrangular a Blake. Ambos quedaron inconscientes antes de ser asfixiados con bolsas de plástico en la cabeza. La brutalidad de sus acciones dejó a la sala en un silencio atónito, al hacerse evidente todo el peso de su depravación. Tras los asesinatos, Barras se puso en contacto con una amiga, alegando que Machin intentaba matarla y admitiendo las muertes de Tristan y Blake. Este grito desesperado de ayuda fue recibido con una acción inmediata, ya que la amiga alertó a las autoridades. Barras y Machin llamaron ellos mismos a la policía, intentando encubrir sus crímenes, pero sellando finalmente su destino. Tanto Barras como Machin fueron condenados a cadena perpetua por asesinato, con un mínimo de 35 años antes de poder optar a la libertad condicional. John Wayne Gacy. El descenso a las tinieblas de John Wayne Gacy comenzó mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de terror. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Gacy tuvo una infancia problemática marcada por un padre maltratador y una relación difícil con su familia. De joven, Gacy se encontró en el lado equivocado de la ley. En 1968 fue condenado por sodomía, un delito que presagiaba los horrores que le aguardaban. Tras cumplir su condena, Gacy intentó rehacer su vida, abriendo un negocio de construcción y participando en la política local. Fue a principios de la década de 1970 cuando la verdadera naturaleza de Gacy empezó a aflorar. En enero de 1972 cometió su primer asesinato conocido, que alteró para siempre las vidas de sus víctimas y sus familias. Timothy McCoy, de 16 años, fue el desafortunado que se cruzó con Gacy aquel fatídico día.
Con su primer asesinato, Gacy había cruzado una línea de la que no habría retorno. La oscuridad que llevaba dentro se había desatado y ansiaba más. Durante los 6 años siguientes, Gacy se cobraría la vida de muchas más víctimas, en su mayoría jóvenes varones que caían presa de su encanto y sus promesas de empleo, trucos de magia o dinero. El modus operandi de Gacy seguía siendo inquietantemente constante. Atraía a sus víctimas a su casa, donde las sometía a horrores inimaginables, violaciones y asesinatos. Los cadáveres de sus víctimas se guardaban debajo de la cama o se ocultaban en el sótano de su casa, un macabro secreto que permanecería oculto durante años. No fue hasta diciembre de 1978 cuando el reinado de terror de Gacy llegaría a su fin. La desaparición de Robert Peace, de 15 años, sería el catalizador de su caída. Peace había sido atraído a casa de Gacy bajo el pretexto de una oferta de trabajo, pero nunca se le volvería a ver con vida. La investigación sobre la desaparición de Peace llevaría a las autoridades hasta la puerta de Gacy. Armados con una orden de registro, los investigadores entraron en la casa de Gacy, sin ser conscientes de los horrores que les esperaban. Fibras sospechosas de ser cabello humano, esposas, películas pornográficas y libros sobre homosexualidad y pederastia eran solo algunos de los inquietantes objetos encontrados en posesión de Gacy. Las pruebas se acumulaban y estaba claro que se habían topado con la guarida de un asesino en serie. La espeluznante verdad salió a la luz cuando se desenterraron los cuerpos de sus víctimas, algunos enterrados en el sótano de su casa y otros arrojados al cercano río Des Plaines. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue declarado culpable de los asesinatos de 33 jóvenes. Pero la historia estaba lejos de terminar. La fase de sentencia del juicio determinaría el destino de Gacy. La acusación pidió la pena de muerte, mientras que la defensa abogó por la cadena perpetua, alegando la problemática infancia de Gacy y su supuesta enfermedad mental. Tras una cuidadosa consideración, el juez dictó el castigo definitivo: muerte por inyección letal. La sentencia de Gacy supuso un alivio para las familias de sus víctimas, pero las cicatrices dejadas por sus crímenes nunca se curarían del todo. El país se enfrentaba a los horrores que se habían desatado en su propio patio trasero, preguntándose cómo podía existir tal maldad entre ellos. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado, poniendo fin a uno de los capítulos más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Su nombre quedaría grabado para siempre en los anales de la infamia como el payaso asesino, debido a sus actuaciones públicas como payaso antes del descubrimiento de sus crímenes. Su historia, sin embargo, no tiene nada que envidiar a la de Pennywise. Jenenne Jones. Jenenne Jones, nacida el 13 de julio de 1950 en Texas, tuvo una vida que parecía corriente en apariencia, pero la oscuridad acechaba bajo la fachada. Adoptada por el dueño de un club nocturno y su esposa, Jones creció en una familia aparentemente normal. Sin embargo, su vida daría un giro siniestro más adelante. Antes de su incursión en el campo de la medicina, Jones trabajó como esteticista, perfeccionando sus habilidades en el mundo de la belleza y la estética. Pero su verdadera vocación estaba en otra parte y decidió seguir la carrera de enfermería. A finales de la década de 1970, se matriculó en la escuela de enfermería, deseosa de emprender un nuevo viaje. A medida que Jones profundizaba en su carrera de enfermería, se encontró trabajando en el Hospital del Condado de Bexar, ahora conocido como Hospital Universitario de San Antonio. Fue aquí, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde se sembraron las semillas de sus siniestras acciones. Bajo el cuidado de Jones, un número alarmante de niños morían prematuramente. El hospital, temeroso de posibles demandas, tomó una medida drástica para protegerse. Pidieron la dimisión de todas las enfermeras profesionales tituladas, incluida Jones, y las sustituyeron por enfermeras tituladas. Sorprendentemente, en aquel momento no se llevó a cabo ninguna investigación, lo que permitió que Jones quedara impune. Sin inmutarse por lo ocurrido en el Hospital del Condado de Bexar, Jones buscó trabajo en la clínica de un pediatra de Kerrville, Texas, una pequeña ciudad situada a unos 100 kilómetros al noroeste de San Antonio. Fue aquí donde su verdadera naturaleza quedaría al descubierto y donde comenzaría su reinado de terror. En Kerrville, Jones fue acusada de envenenar a 6 niños a su cargo. El descubrimiento que condujo a su caída fue hecho por el médico de la clínica. Encontró 2 marcas de pinchazos en un frasco de succinilcolina, un potente fármaco paralizante. El contenido del frasco estaba escandalosamente diluido en agua y solo el 20% del contenido era succinilcolina. Jones afirmó que sus acciones eran un intento de estimular la creación de una unidad de cuidados intensivos pediátricos en Kerrville. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras y sus verdaderos motivos permanecían envueltos en la oscuridad.
Las vidas de niños inocentes pendían de un hilo, mientras la verdadera naturaleza de Jones salía finalmente a la luz. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que Jones había sido responsable de un alarmante número de muertes durante su estancia en la clínica. Aún se desconoce el número exacto de víctimas, pero el balance fue devastador. Las familias quedaron destrozadas, llorando la pérdida de sus preciosos hijos. En 1985, Jones fue juzgada por el asesinato de Chelsea McClellan de 15 meses. Las pruebas contra ella eran abrumadoras y el jurado no tuvo más remedio que emitir un veredicto de culpabilidad. Jones había utilizado succinilcolina para acabar con la vida de la pequeña, dejando a su paso una familia devastada. La condena de Jones por el asesinato de Chelsea fue solo el principio. Ese mismo año, fue condenada a una pena concurrente de 60 años por casi matar a Rolando Santos con heparina. En mayo de 2016, fue recluida en la unidad Lane Murray del Departamento de Justicia Penal de Texas. Sin embargo, una ley de Texas destinada a evitar el hacinamiento en las prisiones planteó un nuevo reto. Jones tenía prevista la puesta en libertad obligatoria en 2018, una perspectiva que causó murmullos en toda la comunidad. Para evitar su puesta en libertad, Jones fue acusada el 25 de mayo de 2017 del asesinato de Joshua Sawyer, de 11 meses. Los cargos se presentaron para garantizar que no quedara en libertad al cumplir un tercio de su condena original. Todas estas historias demuestran una cosa: el mundo está lleno de oscuridad y vive en algunos seres humanos. Además, si te ha gustado este vídeo, deberías disfrutar con los que tienes en la pantalla. Haz clic y descúbrelo.